El silencio perpetuo de Albarrosa, parte 2. El espejo de tinta. El ara retrocedió un paso, dejando que la linterna iluminara el nombre grabado en el cuero desgastado, Lidia. El nombre era un ancla en la neblina de Albarrosa, la primera verdad tangible en un pueblo envuelto en eufemismos y silencios. El lector de memorias no era un simple archivo vacío, era un objeto de profundo significado personal, dedicado a alguien que ahora compartía el nombre del canal de YouTube de El Ara. El Ara se sentó en su escritorio. El corazón le latía con una expectación que había olvidado sentir. La presencia del libro había transformado su exilio buscado en una misión. «Lidia», susurró. El sonido de su propia voz en la cabaña silenciosa era agudo y casi doloroso. Decidió que la única forma de descifrar el libro era desafiarlo. Si el pergamino estaba borrando su historia, quizás necesitaba un registro actual para compararlo. Abrió el libro por el centro y sacó su propia pluma estilográfica, cargada con tinta negra de alta calidad. Comenzó a escribir en el pergamino, justo en medio de una página virgen. 23 de octubre. Cabaña del sepulturero. He encontrado este libro en la sala de pergaminos de Albarrosa. Su cubierta oculta el nombre, Lidia. El bibliotecario lo llama lector de memorias y dice que está lleno de historia no contada. Los habitantes del pueblo están atemorizados por el pacto. Al terminar la frase, el ara se detuvo. La tinta se veía rica y oscura sobre el pergamino amarillento. Era perfectamente legible. Se levantó para estirar las piernas y tomó su taza de té, dándole la espalda al escritorio por no más de 30 segundos. Cuando se dio la vuelta, el párrafo había desaparecido. No estaba desvaneciéndose lentamente, ni se había diluido. Simplemente había sido suprimido. La página estaba tan prístina como las 800 que la rodeaban. Ni siquiera quedó una ligera indentación de la pluma. El ara se acercó, la linterna en mano. Tocó el punto donde había estado la última palabra. La página estaba fría y seca. El único rastro de su esfuerzo era un olor efímero a lavanda, ahora mezclado con la nota metálica de su tinta desaparecida. Se sintió profundamente perturbada, no por el fenómeno paranormal en sí, sino por la eficiencia de la supresión. El libro era un mecanismo de olvido perfectamente calibrado. Estaba diseñado para no contener voz. Sine voce. Se dio cuenta de que si quería entender el contenido del libro, no podía escribir en él, sino que tenía que mirar a través de él. Volvió a la biblioteca, buscando desesperadamente cualquier cosa sobre el nombre, Lidia o el pacto. Iñaki no estaba, la biblioteca estaba inexplicablemente cerrada, a pesar de ser la hora de apertura. El ara sintió un escalofrío. El pueblo la estaba observando. El silencio era su muro de piedra. El susurro silencioso. Regresó al cementerio. El ara recordó la extraña densidad de muertes de niños a principios del siglo XX y las lápidas sin apellido. Se acercó a la más grande, la que llevaba el símbolo de la no entrada, invertida y la inscripción sine voce. El sol se estaba poniendo, y las sombras se alargaban, deformando los contornos de las lápidas. El ara tomó la decisión de desobedecer las advertencias y llevó el lector de memorias al cementerio, sintiendo que el libro tiraba de ella hacia la tierra de Albarrosa. Se arrodilló junto a la tumba sine voce y colocó el libro sobre la piedra fría. El cuero del libro pareció absorber el frío de la lápida. Luego, se atrevió a hacer lo que ninguna bibliotecaria le habría permitido. Abrió su linterna más potente y proyectó su luz a través de las páginas vacías del lector de memorias. Sabía que a veces, la tinta invisible o muy desgastada podía revelarse por la iluminación lateral o posterior. Pasó las páginas lentamente, hoja por hoja, mirando la luz filtrarse a través del pergamino. La lavanda se hizo tan fuerte que casi picaba en la nariz. A mitad del tomo, en la página 407, la luz de la linterna pareció encontrar resistencia. No era tinta, sino una textura. El pergamino allí era más delgado, casi translúcido, como una cicatriz. El ara se inclinó.
Puso su dedo sobre la marca y sintió una diferencia sutil en la superficie, una aspereza que el borrado no había podido eliminar por completo. Y entonces sucedió el primer sonido verdadero que había escuchado en Albarrosa, y no vino de afuera, sino de sus propios oídos. Escuchó una risa. Era una risa infantil, ligera y cristalina, pero terminaba abruptamente, como si alguien hubiera puesto la mano sobre la boca del niño. El sonido duró menos de un segundo y fue inmediatamente engullido por el silencio denso y omnipresente de Albarrosa. El ara se levantó de golpe, buscando la fuente. Nada. La niebla se movía lentamente entre las lápidas. Los árboles estaban inmóviles. Volvió a la página 407. La risa no se repitió. Pero ahora, cuando miró el pergamino delgado, ya no solo vio una cicatriz. Vio letras, pero no estaban escritas. Estaban incrustadas en la fibra del papel. Era como si la historia hubiera sido tallada con una aguja y luego rellenada y pulida hasta quedar en blanco. Con su linterna, deletreó las palabras de la página 407, una por una, sintiendo la leve presión en el papel. Se lo llevó el silencio. No lloró. No pudo. El pacto prohíbe lamento. Pero las flores de lavanda en su cuna nunca volverán a crecer. El ara pasó a la página siguiente, la 408. La incrustación era más profunda aquí, más desesperada. Y su voz se convirtió en la tierra. Solo el lector de memorias puede ser testigo, porque el silencio no puede borrar lo que nunca fue hablado. El nombre de la primera, la que cantó antes de que la pena se instalara en el valle, debe ser guardado, LYDIA. La historia no se estaba borrando. Estaba siendo suprimida por una capa de silencio que, al ser forzada, emitía un eco de lo que había perdido, la risa de un niño, la verdad de un entierro, el nombre de la víctima original. El ara se dio cuenta, Lidia no era solo el nombre del libro. Era la primera voz robada, la víctima cero del pacto. Y la risa que había escuchado era la voz de la niña cuyo lamento había sido prohibido. El cementerio secreto. Armada con esta nueva y terrible verdad, el ara examinó las lápidas más viejas con renovado fervor. Sine voce. Si el pacto prohibía las lágrimas y el lamento, Albarrosa no era un pueblo tranquilo, era un pueblo silenciado. El silencio no era un accidente geográfico, sino una condición impuesta, una especie de penitencia perpetua. El ara se dirigió al borde del cementerio, donde las lápidas se hacían más irregulares y pequeñas. Allí, la tierra era menos cuidada, cubierta de ortigas y pequeñas piedras. Se detuvo ante una fila de pequeñas tumbas infantiles, casi todas con la misma inscripción vaga, un hijo de Albarrosa. Pero había una que no estaba marcada. Era solo una pequeña elevación de tierra cubierta por una densa alfombra de musgo. No tenía lápida, ni flores, ni siquiera un círculo de piedras. El ara sintió una punzada de certeza. Este era el lugar de la no entrada invertida. El lugar que ni siquiera merecía una inscripción sine voce. Con la punta de su bota, raspó el musgo de la tierra. Debajo, encontró un trozo de pizarra incrustado. No había sido grabado, sino escrito a mano con tiza blanca y luego cubierto con laca para conservarlo. El tiempo había desvanecido la tiza, pero no del todo. El ara usó su pañuelo para limpiar la pizarra. Vio 3 palabras, escritas con una caligrafía infantil e insegura, la letra L, dibujada con un corazón en la parte superior. Lidia está aquí. El ara suspiró, pero el sonido de su respiración fue inmediatamente absorbido por el aire. El silencio de Albarrosa había ganado. Se arrodilló. Sacó una pequeña bolsa de su mochila, que contenía sus herramientas de archivista, un cepillo suave, un rodillo de papel de calco. Y, de un bolsillo lateral, un pequeño ramillete de lavanda seca que había comprado en un mercado lejano, quizás guiada por una premonición. El ara colocó el ramillete sobre la tierra donde descansaba Lidia. Justo cuando sus dedos se retiraron, la tierra bajo la pizarra pareció exhalar.
No fue un soplo de aire, sino un cambio de presión, y el aroma de la lavanda seca se intensificó 1000 veces, dulce, sofocante, melancólico. Y de nuevo, un sonido, pero esta vez más claro. No era la risa, sino un murmullo. Era como si 100 voces estuvieran tratando de hablar al mismo tiempo, pero muy, muy lejos, y todas las voces fueran succionadas por una fuerza invisible antes de poder formar una sola palabra. Un susurro silencioso. ¿El ara se llevó las manos a los oídos? El susurro silencioso se hacía cada vez más fuerte, un crescendo de la nada. Era la agonía de todas las historias silenciadas de Albarrosa. Rápidamente, el ara abrió el lector de memorias y lo sostuvo sobre la pizarra. En ese instante, el susurro silencioso se detuvo. El silencio de Albarrosa volvió, pesado y opresivo. Pero la página sobre la que se detuvo el libro, la página 512, ya no estaba en blanco. No era la caligrafía tallada. Era tinta fresca. Tinta de la misma calidad que la que ella había usado para escribir en la cabaña, pero que ahora se había materializado en el pergamino. El pacto solo permitía al libro guardar el dolor que le era ofrecido. La página 512 contenía una lista. Nombres robados al silencio por el susurro. Lidia, 1904. La que cantó. Ramón, 1907. El que gritó. Inés, 1912. La que rezó. Un hijo de Albarrosa, 1918. El que olvidó su nombre. Y así, la lista continuaba, nombres y fechas, una letanía de los silenciados. El ara se dio cuenta de que su llegada, la presencia del libro y el acto de honrar a Lidia con la lavanda habían roto el mecanismo del pacto. El libro había comenzado a escribir, pero no con su mano, sino con la agonía almacenada en la tierra. Si quería que el libro escribiera el resto de la historia, tendría que alimentar más secretos. Y el primer secreto que tenía que encontrar era la persona que había grabado su nombre en el libro, la verdadera Lidia. La niña de la tumba.